aquí estamos felices, estamos de estreno. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos estrenando, Silvi? Estamos en vivo. Bien, así que felices de este nuevo programa. Es un nuevo comienzo y gracias a Focus Nova, gracias a cada uno que participan en el grupo de WhatsApp, gracias a los que nos siguen en las redes. Esto es hermoso, estamos re felices con Silvia, estamos con Joaquín que nos acompaña siempre, gracias Joaquín. Y también tenemos hoy una gran invitada, te cuento quién es, cómo se llama. Se llama Lidia Regoredo, es profesora de Ciencias Sagradas, es catequista y es coordinadora general de pastoral en un colegio. ¿Quieren escucharla? Hola, sí. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. Así que bienvenida, nosotros también agradecidos por tu presencia y estamos acá. Gracias. En un nuevo programa, en Luz del Alma, así que y estamos en este espacio, este hermoso espacio que nos brinda Focus Nova, la radio Renova Más desde Buenos Aires, Argentina, al mundo. ¿Y qué tenemos hoy, para hoy? El tema de hoy... Trajimos un temazo sí, tan total. profundo y decimos, en una hora vamos a poder con esto. Vamos a abrir el tema, me parece, que después cada uno en su casa se va a quedar charlando. Claro, totalmente. Bueno, hoy el tema que traemos es la liberación del perdón, ¿no? La gran liberación que podemos lograr a partir de poder perdonar, ¿no? Sí. Más allá que el otro no haya una reconciliación con el otro, ¿no? Sino que es una decisión personal. Sí, y más allá que esté o no esa persona del cual estemos necesitando perdón también, es una gran posibilidad el perdón, y todo eso vamos a estar conversando con Lidia hoy, así que buenísimo. Y como siempre nos pueden escuchar en www.renovamas.org y también estamos en vivo, así que participa, déjanos con qué estás resonando, tu opinión, tu sentir al 1540 49 75 17. El perdón, ¿qué es el perdón? Yo venía pensando eso, el perdón es una gracia, es algo... Una decisión que requiere de nuestra voluntad puesta en eso, ¿no? Sí, o es una gracia. ¿Qué opinas, Lidia? ¿Qué decís? Y creo que es una decisión personal, sí, por supuesto, que no tiene que ver, creo, con esto de sentir. Bueno, si lo siento, si me nace, entonces perdono, pero si no, no, me quedo ahí enfrascado en eso. Y por otro lado también es una gracia. Ay, qué bueno. Creo que es una gracia. También a veces hay que pedirla. Sí. Hay que pedirla, porque a veces se nos complica la vida un poquito, porque hay cosas grosas para perdonar a veces y difíciles. Y difíciles. Así que vamos a ir por ese espacio y como siempre en este espacio de Luz del Alma empezamos con el tema a través de un cuento y después vemos que resonamos y a través de este cuento también participan nuestros oyentes. Así que vamos por ahí. Y también, ¿qué nos impide perdonar? ¿Qué nos posibilita perdonar? Y esto que estábamos hablando antes de empezar, de ir al aire con Lidia, que hay como edades que a veces es difícil perdonar, pero lo dejamos ahí. Esa pregunta queda ahí. Así que, y después seguimos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el cuento? Sí, dale. les dejamos el cuento así les damos tiempo para contestar, ¿no? Dale. ¿Empezamos? Sí, dale. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero.
Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiere algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo puedo hacerle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto para no verlo nunca más. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde está la madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas. Le dijo: eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias y perdóname. En silencio el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó: «¡No te vayas! ¡Esperá! ¡Quédate! Tengo muchos proyectos para ti». «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir». Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo en la cruz se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada, el puente ya está ahí, cruzalo y podrás recibir el abrazo restaurador de Dios. Hermoso. Me lo imagino a ese hermano lleno de lágrimas cruzando el puente, dispuesto a ese abrazo reparador. ¿Cuántas cosas en ese abrazo? En ese proceso de perdón, además, porque en realidad, ¿quién fue el primero que dio el paso hacia el perdón? Sí, el hermano mayor. En realidad, si no hubiera estado el puente, nadie doblaba el brazo. Se quedaban con sus pensamientos. Necesitaron una ayudita. Necesitaron una ayudita, tal Qué cual. importante también es pedir ayuda, ¿eh? Y bueno, ¿de qué te diste cuenta cuando escuchaste este cuento? ¿A dónde te llevó esta historia? Y bueno, así que seguimos acá conversando con Lidia y esperamos tu mensaje, con que resonaste. Dale, te estamos esperando porque este programa, Luz del Alma, lo hacemos entre todos. Al 15 40 49 75 17. Y hoy estamos en vivo. ¡A la música! Estamos en el segundo bloque y ¡ay! Me sorprendieron sonriendo, qué bueno. Así que bueno, vamos por el segundo bloque, felices porque estamos en nuestro programa, el primer programa en vivo, y estamos con Lidia. ¿Y qué te pasó a vos con este cuento, Lidia? Y es muy bonito, ¿no? Primero que se necesitó una ayuda ahí, porque creo que a los hermanos les pasó eso, que se habían quedado cada uno en su punta, ¿viste? Necesitaba algo que los pudiera unir. Y por otro lado pensaba, ¿no? Tanto para construir un muro como para construir un puente se necesitan los mismos elementos o cosas así. Entonces, ¿qué puede llegar a ser más fácil, no? Qué bueno eso, ¿eh? Es lo mismo, pero todo depende de la intención. Sí. Entonces ahí podremos construir una cosa o la otra. Y pensaba que a lo mejor este hermano, que se enoja mucho, claro, ¿qué quiere, no? Porque cuando uno construye un muro es como que cierra también esas emociones positivas
y emociones lindas y sanadores y las bloquea totalmente, ¿no? Ay, no lo había visto, sí, claro, ese Cuando uno modo, construye claro. todo te bloquea para sacar todas esas cosas lindas que también están en el interior. Pero a veces también se manejan y entran a jugar los egos, ¿no? ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien? Pensaba, ¿no? Pues no le voy a dar la razón al otro. No le voy a dar la razón al otro. Claro. El otro no me puede ganar a mí. ¿Qué Entonces, se cree ese? ¿qué se cree, no? Me tiene que venir. Entonces a veces pensaba esto, que el poder pedir perdón es tan sanador y liberador, Sí, pero verdaderamente, porque uno es como que se quita muchas mochilas de encima, sí. muchísimo peso de encima, uno se va liberando, ¿no? Aún así, cuando no cambia, o sea, perdonar no cambia el pasado, nos libera a nosotros, Totalmente, ¿sí? Quizás de esa atadura, ¿no? De Claro. aquello que no perdono es una atadura. A mí me preguntaban si perdonar quiere decir olvidar, ¿no? Eso me dejó pensando. ¿Por qué? Porque si uno se olvidara de cómo es esa persona, por ahí se arriesga a volver a someterse a ser herida por esa persona, porque cada uno tiene sus características de personalidad, ¿no? Entonces yo puedo perdonar a la persona, pero tener en cuenta que esa persona tiene ciertas características de personalidad que mejor ponga distancia saludable, totalmente. ¿no es cierto? Claro. Entonces yo, ante esa pregunta de si perdonar es olvidar, yo contestaría eso. No ¿Qué sé. sería quizás qué es perdonar o qué no es perdonar? Claro. ¿Qué no es perdonar? Porque a veces se confunden las cosas. A ver, por ejemplo, ¿qué Por es ejemplo, perdonar? no sé, no sería olvidar, no es como una ecuación perdonar igual a olvidar, porque pienso, olvidar es algo que lo manejás con la memoria, no es un acto voluntario. En cambio, perdonar, vos decís, yo tomo la decisión, yo lo perdono, es algo que yo decido, lo maneja mi voluntad. Pasa como en la escuela, ¿viste? Cuando preparábamos un examen y te ponías y vos querías recordar algo, querías no te querías olvidar y a lo mejor te sale todo lo contrario porque es inmanejable totalmente. Entonces a veces olvidamos cosas que no queremos y al revés. Y bueno, en cambio, perdonar es eso. A lo mejor tampoco perdonar es justificar. También, interesante. No estoy justificando al otro, Claro. Claro. ¿no? Entonces, perdonar no es justificar. Y algo que decía Silvi, me quedé con el pasado. Quizás perdonar es poder volver al pasado, pero salir ileso, ¿viste? Cuando vos volviste al pasado, porque justamente a veces no se puede olvidar eso, y uno sin que, o sea, a veces uno vuelve a ese pasado, pero salís ileso, no con ese dolor que te carcome, ¿viste? Podés como estar tomando veneno y esperando que el veneno que uno se está tragando le haga efecto al otro, pero en realidad es a uno, ¿no? Que le Claro. hace mal. Claro, yo lo veo como que podés ver tu historia con otro enfoque, ¿no? Entonces, cuando vos pudiste perdonar, entonces vos podés contar lo que pasó como una historia, ¿no? Que sucedió y la podés contar sin herirte por contarla. Sin esa emocionalidad del dolor, de volver a revivir el dolor. Claro, Sí, pero con otro totalmente. enfoque, porque decís, bueno, pero porque pasó eso, yo aprendí, El entonces aprendizaje. ahora puedo tal cosa, ¿no es cierto? Entonces es un giro de óptica respecto de ese pasado, ¿no? Como si estar en víctima o estar en victorioso respecto de esa historia que yo tuve, ¿no? Claro, cambiar el pasado no se puede cambiar. No. No lo puede. Entonces, ¿qué puedo modificar? La actitud que yo puedo tomar respecto de eso. Claro. Entonces, correrme de esa situación dolorosa y mirarla desde otro, un cambio de mirada, un poco como que decía Silvita, ¿no? De cambiar la mirada, también mi mirada hacia el otro, pero bueno, y aceptar también es integrar el mal, ¿no? Que somos luces y sombras. Tal cual. Y también así como el otro tiene luces y sombras, yo también tengo las mías. Sí, aceptar las del otro y aceptar las Sí, mías también, hacerse cargo. totalmente. Y ahí entran a jugar otras cosas. Lo que pasa es que cuando uno perdona, empieza a hacer eso, ¿no? A entender que puede ser compasivo, sobre todo aquel que pasó por ese proceso y esa gracia de ser perdonado.
Ay, sí, me gustó eso de gracia y Sí. y de voluntad, de actitud, que yo puedo y que también la puedo pedir, y que la puedo pedir y yo diría que tenemos que pedirlo, porque Sí, creo que Jesús lo hace mucho. En la oración del Padre Nuestro sí, es como, viste, un ida y vuelta, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no, ojito? sí, ida y vuelta. Y de vuelta ese, ¿eh? Porque Sí. no sí, sí. Así que, y esto de perdonar, estaba leyendo que también es como un volver a dar, porque pero ya desde otro lugar, como estuvimos conversando, y también, no sé si tan ilesos, porque si hay un aprendizaje, ya salimos distintos desde esa situación. Ilesos del dolor, ¿eh? Ajá. Fortalecido. Fortalecido. Totalmente, Sí, un aprendizaje. sí, con el aprendizaje. Y esto de perdonar, que no solamente es para el otro, para nosotros mismos. Cuántas cosas de nosotros, de no aceptar de nosotros, y nos vivimos criticando, cuestionando, machacando. Pero había quedado una pregunta en el aire. ¿Hay una edad en que nos cuesta más perdonar? Y a veces sí. Quizás a los jóvenes depende también sus propias historias de vida. No vamos estamos hablando así como generalizando, pero bueno, hay situaciones. Pero tienen esos valores así, el tema de la justicia, ¿no? Como a veces son implacables en sus juicios o en sus afirmaciones, pero propio de la edad, ¿no? Cuesta, ¿no? Como diciendo, si hace tal cosa, tiene que, ¿no? No puede quedar libre de consecuencias, que de hecho es así, porque cuando sucede un ilícito, suceden cosas, nadie queda, o sea, puede escapar de las consecuencias. Por eso decía que perdonar no es justificar, Claro. ¿no? Para nada. Ni tampoco creo que tampoco que las cosas puedan quedar de la misma manera. Porque, no sé, supónganse que hubo una estafa de por medio, una traición en una amistad, y que verdaderamente hay dolores que son muy profundos. Bueno, puedo perdonar, pero no quiere decir que las cosas vuelvan a su estado original, porque eso sería también prudencia, ¿no? Porque si alguien me hizo y cuidarse. Claro. Jesús en ningún momento dice eso, Claro, ¿no? o hay Perdona. algo en el vínculo que cambia, ¿no? Después de Totalmente. esa traición no es lo mismo. Sí, es ese amor de fraternidad, ese amor al prójimo que nos pide Jesús, pero bueno, cuidándonos también, no pide en ningún momento exponernos a ser heridos constantemente, ¿no? Pero sí, hay muchas situaciones, pero sí, hay edades que son complicadas. Quizás cuando somos más grandes ya tenemos, o hay veces que hay personas que hasta después se sienten mal por situaciones familiares, ¿no? Cuando hay personas, me ha pasado por comentarios, que han fallecido y que se quedan con ese dolor de no haber podido conversar o pedir perdón, o saber que puedo pedir perdón aún a esa persona que ya murió, ¿no? Sí. Claro, Entonces, porque por ahí le digas la palabra por mucho tiempo a esa persona como una venganza de una situación, ¿no? La venganza, en realidad, en el proceso del perdón, que yo creo que es un proceso porque hay que aceptar, pero también... No es inmediato. No, pero hay una renuncia a reclamarte, ¿no? Hay una renuncia a mi venganza y hay una renuncia a que yo te esté reclamando a vos lo que me tendrías que haber dado o dicho o hecho. Entonces, entonces ahí sí podemos restablecer la comunicación, porque yo renuncio a ese derecho que yo creo que no se me fue dado. Tal vez con ciertas condiciones, ¿no? Hasta la próxima vez o por esta vez, porque también es importante, si la relación es importante. Puede ser un perdón condicional. Claro, sí. Eso es lo bueno, que no es perdonar y me olvido, no pasó nada, sigamos como chanchos como antes. No. La situación cambió, y por eso es importante esto de tomar conciencia de lo que pasó, de las responsabilidades. Por eso es un proceso, como dice Silvia, que no es que hoy recibo el daño y ya mañana salgo a perdonar. No. Es una toma de Y conciencia. te vas a enojar, Sí. porque después del dolor viene también esa etapa del enojo. Sí.
¿no? Sí. Y bueno, y después es todo un caminito y no es mágico, no es algo que surge así nomás. Sí. Porque uno fue lastimado, ¿no? Fue lastimado. Y es parte también, voy venía pensando que esto del perdón también está como un poder personal, ¿no? Porque nos posibilita abrir futuro, construir futuro. Acá en el WhatsApp nos están mandando mensajitos. Susana Muñoz dice: lo que a mí me pasa es que yo acepto a las personas tal cual son, pero me cuesta perdonar cuando se desubican o no entienden cuando se les hace un planteo, a veces en situaciones límites. Interesante. Claro. Jessie dice: muchas veces el perdonar significa aceptar a las personas que no son como nosotros o como nosotros quisiéramos, ¿no? Y en el perdón aceptamos a esas personas tal cual son. Claro, en esto de perdón se me ocurría el daño y el valor dañado, ¿no? También hacer un análisis de eso, claro. Porque lo que es valioso para mí, para el otro por ahí, es otro. Se me ocurre también en las cuestiones culturales, vamos a otro país y qué sé yo, caminar por determinado lugar a determinada hora puede ser algo malo y para mi cultura no, por ejemplo. Y los líos que después se puede suceder. Sí. Es como las malas interpretaciones. ¿Viste? Exacto, eso, porque poder hacer un análisis de eso, qué fue dañado y conversar eso también. Eso se me vino a partir de lo que compartió Susana, que aceptar al otro tal cual como es, pero también cuesta perdonar cuando dijo, creo que escuché esto de... en situaciones difíciles se desubican. Claro, hay que ver esas situaciones difíciles. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó para poder...? Claro, cuando hay situaciones difíciles en una familia, ponele, donde hay que poner el hombro todos, a veces cada uno hace lo que puede, ¿no? Y a veces en lo que uno puede, lo que puede hacer es tomar distancia. Y eso es mal recibido por los que sí ponen el cuerpo en la situación. Y bueno, pero a veces cada uno a la situación difícil reacciona como puede en ese momento, ¿no? Bueno, y después hay que ver cada uno cómo asimila eso. Cómo lo interpreta o lo toma. Quizás que sí, el tema también, el perdón viene como esa etapa del diálogo, ¿no? De abierto al diálogo, de poder decir, a ver, yo entendí esto, perdón, ¿no? Esto de entender que el otro es otro. Sí. Que nunca el otro puede ser, ni yo intentar cambiar al otro, ¿no? Eso es importante también. Pero esto, cuando uno ya empieza a perdonar en ese proceso, uno sale de sí mismo para darle lugar a la humanidad del otro. Buenísimo. Y eso. Para también asumir la realidad del otro. Entonces uno con una mirada compasiva, pero es parte de ese proceso, uno lo va haciendo en ese caminito que lleva a lo mejor un tiempo. Exacto. Sí, totalmente. Y está buenísimo poder hacer ese proceso porque transforma nuestras vidas y nuestras relaciones. Y vamos al momento musical. ¿Mensajes? Así con un corazón como el de nuestro Señor. Qué corazón grande, qué capacidad de perdonar, ¿eh? Bueno, si pedimos a lo grande. Así que, y bueno, estamos en Luz del Alma, nuestro primer programa en vivo. ¡Ah! Estamos genial, contentos. Nos salió un león, bueno. Y estamos esperando tu mensaje, tu compartir al 1540 49 75 17. Y mientras escuchábamos la música, le preguntaba a Lidia, ¿qué, cuando no estamos perdonando, qué nos impide perdonar? Bueno, te decía, Ali, esto, ¿no? Creo que son los orgullos, ese orgullo, que todos tenemos un poco, de ser el centro del universo y de todo. Y es como el otro se va a llevar la ventaja y se las va a ganar en esta contienda. A veces es un poquito así. A mí lo que me da el dato, como para trabajarme yo, ¿no? Es cuando me siento indignada. Entonces, cuando me siento indignada, yo ya le paro las antenitas, ¿no? Porque digo, bueno,
¿Por qué me siento indignada? No, porque ahí está mi orgullín también. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces ahí, bueno, me trabajo yo en relación a eso antes de salir al reclamo, ¿no? Para ver, bueno, si es lícito ese reclamo, ¿sí? Porque, bueno, todos tienen derechos y bueno, por ahí hay que manifestarlos, ¿no es cierto? Especialmente si te están mancillando algún derecho tuyo, ¿no? Hay personas que son así medio agresivas y pasan por encima de tus derechos y es bueno poder expresarlos, pero a veces es el orgullo de uno, ¿no? Entonces, antes de salir a la guerra, Sí. trabajo yo esa indignación a ver qué pasa. Pero la palabra indignación para mí es clave. Ay, qué bueno, como revisarte, a ver, Claro, ¿qué me Sí. Ah, ¿Qué mira te qué tocó? bueno. Lo más profundo, ¿qué fue? Claro, como cuando decir, ¿qué se cree? ¿Qué se cree que me va a decir eso? Por ahí. Claro, ¿cómo pensó eso de mí? ¿O cómo, viste? Claro. ¿Cómo? Bueno, muchas situaciones. Así que bueno, vos nos decías de leer algunos. Sí, por ejemplo, Marisol Carrillo dice, wow, Dios se manifiesta de muchas formas. Hoy fue a través del carpintero. También lo material va y viene. Lo más importante es el amor entre hermanos. Al final, nada nos llevaremos, solo el amor que hayamos sembrado. Me perdono y te perdono. Qué lindo eso. Me perdono también eso. ¿Cuántas cosas? Primera persona del singular también. Sí, sí. Que a veces solamente lo usamos en relación a los otros. ¿Y qué pasa con mi propia relación? ¿No? Que... Bueno, ahí está lo que habíamos hablado con Lidia en el barcito de al lado, ¿no? La autoexigencia. La autoexigencia. ¿Por qué? La autoexigencia es cuando yo no me perdono los errores. Por eso yo enseguida me mimeticé con lo que estábamos charlando, porque yo soy de no perdonarme los errores. Ahora soy más misericordiosa conmigo, ¿no? Total, Pero claro. cuando uno no perdona sus errores es cuanto más autoexigente se pone, ¿no? Hay veces que somos autoexigentes con nosotros mismos y con los demás tenemos un poquito más de compasión. Sí, O no, a veces, ¿viste? Yo siempre digo, en la viña del Señor hay un poquito esa variedad. A veces también como somos exigentes con nosotros mismos, también somos implacables con el resto. Pero esa perfección, ¿no? De no permitirnos de que esos errores pueden ser verdaderos escalones para el aprendizaje, ¿viste? Esto de que hablábamos antes, de salir fortalecidos de algo. Pero no nos podemos equivocar, es como... Y esa autoexigencia termina dañándonos, como la falta de perdón, ¿viste? Cuando no perdonás es como que el cuerpo, porque esto parecería que queda solamente en lo espiritual, pero después va somatizando, ¿viste? Y terminás como enfermándote verdaderamente, cuando Sí. esto se prolonga mucho en el tiempo y no entro a indagar a ver qué pasa con como esto, ¿no? cocinado en tu salsa, en tu ácido, ¿no? En tu Sí, veneno. totalmente. Claro, como eso que del veneno que uno se consume que queremos que le haga efecto al otro. Total, que decía. sí, totalmente, pero en realidad el otro ni fu ni fa, el que se lo está tragando es uno, por eso verdaderamente liberador. Había un cuentito ahora que ustedes habían narrado eso, unos ex convictos que habían estado en la guerra, y así que recortito, ¿no? Y bueno, habían sufrido un montón de torturas y vejámenes de distintas calamidades y se vuelven a encontrar después de un tiempo. Y el tema recurrente de uno de los ex convictos era todo el dolor que había. ¿No te acordás? Me dice, no, yo la verdad que lo dejé. Me dice, pero no, no, yo no, lo sigo recordando porque mira lo que pasó. Bueno, justamente, seguís tan preso como en aquel momento de la guerra, ¿no? Claro, y ahora se me vino esto del resentimiento. Si estoy recordando, abriendo esa herida permanentemente. Y claro, llega un momento que eso que digo se va a hacer sentir en mi cuerpo y por eso tantas enfermedades. Sí, es que resentimiento, volver Claro. a sentir una y otra vez. Claro, ¿quién aguanta? Como algo Sí. lacerante, viste, que es imposible de... Y eso de no hacer un espacio para el perdón,
como decíamos, que decías antes, del orgullo, esto de la vanidad, del que lo haga primero el otro, porque él fue el que empezó o ella empezó. Claro, que tome la iniciativa el otro, no me pidió disculpas. Claro. ¿Viste? Claro. O hacer silencio, porque me ¿Cómo no se acerca? Estoy ofendida y no me Y habla. no me dice nada. ¿A dónde vamos? Y cómo nos quita calidad de vida. Calidad de vida, no solo de lo espiritual, sino también a nivel de salud mental, física, así que es perjudicial en todos los ámbitos de la vida. Entonces estuvimos viendo qué nos impide perdonar y qué nos podría facilitar el perdonar. ¿Vos qué decís, Lidia? Y a veces encontrarse con uno mismo, empezar a hacer, pero sin lastimarse, ¿no? Sin lastimarse. Pero esto que decía Silvi de mirarse, ¿no? A ver, y si esto pudiera haber sido de otra manera y quizás hubo, ¿no? Empezar a como mirar que el otro puede tener otra mirada distinta y que a lo mejor podemos empezar a pensar que puede haber otras posibilidades. Y eso te cambia. Porque cuando vos empezás a mirar al otro con compasión, te cambia la historia y decís, bueno, yo a lo mejor algún día también puedo estar del otro lado de la vereda, ¿no? Entonces, y ahí es donde haces el clic, ¿no? Donde el dolor del otro también te tocó, donde podés, y entonces decís, bueno, no, me hace... Te pones en el lugar del otro. Te pones en el lugar del otro, porque quizás el otro está pasando por alguna situación que yo desconozco. También. Porque cuántas cosas conocemos, cuánto no conocemos verdaderamente del otro. Siempre pensamos que conocemos todo, no podemos llegar ni a conocernos plenamente nosotros mismos, así que mucho menos del otro, ¿no? Entonces, ¿qué lo motivó a tener una discusión de ese tipo? O, bueno, lo que fuera, empezar como a analizar eso y también los vínculos. Yo quiero perder ese vínculo, verdaderamente. Yo lo quiero perder. Entonces, si realmente ese vínculo para mí es muy importante, tengo que hacer algo como para poder posibilitar ese reencuentro, reconciliación. Siempre hay una oportunidad. No sé, yo siempre me apoyo mucho en Jesús en la cruz cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para mí eso es mortal. Es como que con todo lo que él pasó y sin embargo está pidiendo por los otros, ¿no? Por los perdones. Entonces es como que creo que abrir el corazón. Hay situaciones muy dolorosas, es cierto, pero bueno, analizar también eso, qué vínculos, con quién fue el enojo. ¿Vale la pena perder? Hay amistades que se pierden, relaciones familiares que quedan quebrantadas. A lo mejor padres con hijos que después no ven los nietos, los abuelos no ven a sus nietos. ¿Tanto dolor vale la pena verdaderamente? Entonces hay que entrar a analizar esas cosas como para decir, bueno. Y que esas situaciones también no solamente traen dolor al ofendido, sino a los que están alrededor, como onda expansiva, ¿no? Sí. Y estaba pensando cómo perdonar en estas situaciones, por ejemplo, que estamos viviendo momentos difíciles y que una persona es echado de su trabajo y hay un momento que, bueno, de odio, de bronca, de resentimiento, y que cómo procesar ahí el perdón, ¿no? No necesito ir a que me pida disculpas el dueño de la fábrica o del lugar de mi empleador. Desde uno poder hacer ese proceso para dejar de estar reviviendo esa situación para poder construir hacia el futuro, porque si no se está perdiendo tiempo valioso. Nos quedamos paralizados por ahí. Sí. Y el otro sigue teniendo poder sobre vos. Total. Esa situación, claro. No, porque puede ser realmente te hizo mal verdaderamente, pero el otro sigue teniendo dominio sobre vos. O sea, sigue teniendo control sobre vos. Entonces el perdón es eso. Jesús pide perdón por eso, pero porque nos hace bien a nosotros, no para hacerle un favor al otro, sino porque verdaderamente nos sana. Claro, recuperar dignidad, libertad de acción, de decisión, de construcción, de seguir adelante, de seguir viviendo, porque si no... No avanzás. Beatriz, por ejemplo, nos dice... ¿Y qué difícil se hace cruzar el puente para reencontrarnos con ese hermano, hermana que nos ha tratado tan mal?
Es difícil, dice ella. Perdonar a mí me resulta difícil olvidar. Perdonar, sé que tengo que hacerlo para liberar esa carga. Eso nos dice Beatriz. Hay un audio, ¿no? Me encantó el cuento, me llevó a tantas historias de discusiones a veces entre hermanos por herencias que nunca se ponen de acuerdo. Y la verdad que qué buen oficio del carpintero, hacer puentes de unidad. El primero que se dio fue el que pidió perdón, pero sin saber que el hermano lo que quería era construir una pared. La verdad que en la vida necesitamos varios carpinteros que construyan puentes y dar nuevas oportunidades a las personas. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno eso de poder ser constructor de puentes, ¿sí? Y entre nosotros mismos, con nosotros mismos, me imagino. Esto de la exigencia, a veces perdonarnos, el no ser paciente con nosotros mismos y a veces de no querer partes nuestras también, ¿no? Que no me gusta esto de mi cuerpo, o que mis manos son muy largos los dedos, o con mis pies, y somos como somos hermosos, valiosos. Eso también de construir puentes para nosotros mismos. Y también esto de los puentes, el carpintero, ¿no? Que a veces encontramos personas que acercan, ¿viste? Que median, y que a lo mejor una palabra... Viste, a veces Dios también te pone esas personitas que te tiran como esa chispita, viste, que dicen, no, esto lo tengo que pensar, porque vale, ¿no? Y a veces también esos son facilitadores, esas personas que se nos van cruzando, que en las charlas, porque a veces uno se desahoga con un amigo, porque se pone a charlar, y ese amigo que nos da ese puente o las herramientas para poder dar ese primer paso también son bendiciones, esas personas que no tiran este fueguito, no, está bueno eso. Sino que realmente son carpinteros también. Totalmente. O preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué personas puente tengo en mi vida? Ay, me encanta. ¿Cuántas veces fui puente? Y ¿Estoy siendo puente? ¡Wow! Me encanta. O no, vamos a pelear a todas las personas. ¿Soy bombero o del otro? O incendiario. Incendiario. Jessie nos dice, de la única forma que podemos perdonar es abriendo nuestro corazón, permitiendo y cediendo para que el Señor cree ese puente entre nosotros y las personas que en algún momento nos hicieron daño. Sí. ¿Y después tenemos otro audio o no? Sí, Irene. El audio 2. Qué lindos compartires, chicas, muy lindos. Muy interesantes. Lindos en el sentido de lo que se pudo hacer con la ofensa, con el dolor, lindo, pero cuando lo vivimos es muy duro, ¿no? Cada una sabe sus etapas y bueno, cada una pudimos recordar, hicimos cuentas de qué cosas nos ofendieron, nos hicieron tanto daño y tuvimos que, bueno, salir adelante, ¿no? Con esa cosa, y sabemos que se tuvieron que cumplir esas etapas. Siento que es una gran ayuda poder contar con Dios siempre, pero quien no lo puede experimentar tendrá que tener una fortaleza muy grande de carácter para sobrellevar, ¿no? Una situación de perdón. Y también creo que uno no tiene por qué volver, cuando se trata de una ofensa, ¿no? De alguien que es tóxico y ofende y hace mal, la necesaria distancia. Uno no puede, digamos, compartir de la misma manera en la vida. Uno puede perdonar, inclusive usar del humor con el tiempo. Yo siento eso, que cuando me puedo reír de todo lo que pasó y tomarlo un poco si se puede, ¿no? Hay cosas que no son para reír, pero hay cosas que uno puede reírse de uno mismo, de lo que pasó, y bueno, siente que ahí fue superando. Así que bueno, difícil nuestra mente, nuestro corazón, pero se puede ir adelante y es necesario que lo hagamos. Un beso grande para todos. Qué lindo, Irene. Esa creencia de que perdonamos, tenemos que olvidarnos todo y que tenemos que seguir como era antes. Como si no hubiera pasado nada. Si no, y no es así. Y bueno, estamos en luz del año. Otra vez, y nos tenemos que ir al momento musical.
pedí programa de hora y media, ¿eh? Ya estamos pidiendo programa de hora y media, ¿eh? Sí, Así que, bueno, acá estamos en Luz del Alma y nos podés seguir, escuchar en www.renovamas.org y podés sumarte al grupo de WhatsApp para compartir lo que sientas, lo que te surge, al 1540 49 75 17. Y me gustó el mensaje de Jessie, nos dice: muchas veces nos tendríamos que poner a pensar, ¿qué pasaría si Dios no nos perdonara cuando cometemos alguna falta? Porque muchas veces lo que hacemos es condenar a la persona que nos lastima. Me ha pasado y me ha costado mucho perdonar. Y todo eso me fue trayendo enfermedades, angustia, depresión. Y solo lo pude lograr de la mano de Jesús, que poco a poco fue sanando y curando. De esa forma, les puedo asegurar, mi vida cambió. Qué bueno. Ahí está, volvimos a lo de la gracia, ¿no? Otra vez. Sí, pedir ayuda, esa ayuda del más grande, de que todo lo puede dar. Para Yo superar. he visto cambios fuertes en retiros, ¿no? Retiros de sanación. Sí. Sí, y de Silvina, que vos querés, ¿te parece? Silvina, buenas tardes. El perdón para mí es un proceso individual y personal. Siempre se puede perdonar. Se necesita tiempo, deseos de hacerlo y mucho encuentro con Dios para que sane las heridas. Si el otro quiere recibir nuestro perdón y perdonarnos, también es otra historia que no depende de nosotros. Totalmente. Qué bueno que apareció eso también, sí. Y sí, porque nosotros podemos perdonar independientemente del otro que quiera recibir nuestro perdón. Claro, es eso, quitarnos la carga. Exactamente. ¿No? Pero también estábamos hablando en el corte, esto de la persona que puede ceder, como decías. Sí, que a veces hay personas que ante la discusión, la pelea o el inconveniente que parecería como que no tiene fin, la persona que tiene esa capacidad de ceder, ¿no? De dejar esos egos y ceder por un bien mayor. Y a veces verdaderamente hay batallas que no valen la pena ponerse en juego realmente, porque el bien mayor, la ruptura, lo que puede traer verdaderamente es un gran dolor. Entonces, esa paciencia, esas personas que lo van rezando, lo van asimilando, lo van viendo y dicen, no, tengo que ceder y dejar de lado esto para ganar algo mucho mayor, que es algo más atesorado, ¿no? Estábamos hablando justamente de esas situaciones difíciles de familia. Y para lograr eso hay un tiempo de discernimiento, de reflexión, de oración, de poder valorar qué es lo que cedo, para qué es lo que voy a tomar, qué es lo que voy a tener como valioso, ¿no? Y son los beneficios también del perdón. Y hablando de los beneficios del perdón, ¿qué beneficios podrías mencionarnos? Y no sé, esos frutos del perdón que tiene que ver con eso, ¿no? Con la tranquilidad, esa armonía, esa paz del alma. Sí. Esa paz que es innegociable, no hay eso de sentirse bien con uno mismo, porque después uno camina por la vida y después en algún momento hace, ¿no? Ruido eso, ¿no? De no haber perdonado, de que si yo hubiera dado el primer paso, hubiera seguido con este vínculo, con esta amistad, hubiera sanado otra cosa, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, la paz del alma, esa paz que solo viene de Dios. Pero bueno, justamente la misericordia es que cuando es gracia todo viene de Dios y recurrir a Él está bueno. Yo creo que es esa paz. Sí. Uno crece y se abre de otra manera, ¿viste? Cuando vos abrís el corazón, esa capacidad se ensancha. Sí. Y vos te das cuenta que, porque esto de devolver mal al mal recibido no tiene un buen desenlace. Sí, lo que decíamos recién del avivador de fuego. Y eso, esa tranquilidad, esa paz, esa armonía, me imaginaba en los ámbitos escolares, laborales, familiares. Es un elemento sanador de las relaciones, del buen vivir, ¿no? Del buen vivir. También creo que poder perdonar nuestra historia, también, ¿no? Cómo se dieron las cosas en nuestra historia, nos reconstruye nuestra dignidad. Total, sí.
Entonces salimos de esa situación en la que estamos paralizados porque estamos mirando la herida todo el tiempo que no nos cierra, ¿sí? Esa situación que nos impide tomar decisiones porque estamos enfocados en el daño, ¿no? Sí, Entonces reconstruye nuestra autoestima, digamos, y a partir de ahí podemos arrancar, ¿no? Uno florece. Claro, florecer, Es una empezar primavera a tomar en la vida. decisiones nuevas. Ay, qué sí. hermoso. Ahora viene septiembre. Es una primavera nueva, porque las raíces, ¿viste? Cuando son nuestras sí, raíces y todo está bien totalmente. herido y entonces todo nuestro algo, nuestra personalidad empieza a tambalear, ¿viste? A veces hay que sanar también esa historia personal, como dice No, Silvi. no, importantísimo. Y me acordaba de esto de las ondas expansivas. Hay cosas que no estamos perdonando todavía de nuestra historia personal, claro, hasta toda nuestra... Y pasa de generación en generación. Cómo ¿eh? repercute, Sí, ¿no? mira en qué nuestra importante. familia, en las rupturas de la comunicación generacional entre nietos y abuelos por ahí que no hablan porque, bueno, hay una disputa de por medio. Sí, sí. Entonces hay rupturas generacionales y en esa falta de comunicación generacional, ¿no? Hay cosas que esos chicos carecen también de esa riqueza. ¿Qué dejamos como bienes de herencia? Porque hablaban por ahí en uno de los audios, decían problemas de herencia entre las familias, pero también estamos dejando otra herencia. Claro. Porque si nuestros niños o nuestros jóvenes en la familia han mamado todas estas discordias, faltas, ¿no? Que ellos van a dar también el día de mañana cuando formen sus familias, ¿no? Sí. Entonces a veces estamos tan preocupados de estas herencias, qué sé yo, y tenemos otro tipo de bienes Heredamos que tenemos la que discordia. dejar totalmente. Sí, lo que no son tan buenos. Y bueno, ¿qué pasamos al último audio o Sí, vamos sí, con sí. los tips? ¿Escuchamos el último audio? Caso creo que, por ser cristiana, que darle lugar a Dios, al consuelo de Dios y a la palabra de Dios y todos los consejos que Él da cuando uno está en sufrimiento, hay un texto que dice que con la misma consolación con que somos consolados por Dios, podemos consolar a otros. Eso decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, así que eso es algo práctico, pero no todos no quieren tener la experiencia cristiana, ¿no? De pronto esto sirve para alguien que tiene esa experiencia u otra también que sea facilitadora del bien para otros. Bueno, qué bueno, apareció el carpintero, la facilitadora. Gracias, Irene. Sí. Bueno, y también darnos cuenta, ¿no? Porque en esto del perdón van a aparecer algunos condimentos, ¿no? Y para saberlo, puede ser que nos pongamos en negación, ¿no? Puede ser como diciendo, no, a mí eso que me dijo, no, a mí no, ni me tocó, yo no sentí nada con eso, que ya. Bueno, puede ser que nos enojemos, puede ser que regateemos, mira, te perdono, sí, tal cosa, ¿no? Puede ser que nos deprimamos, son todas fases, ¿no? Para perdonar. Después sí podremos aceptar, podremos entender, podremos cambiar nuestra forma de pensar para después perdonar. Pero mientras tanto vamos a pasar quizás por otras fases medio de berrinche, ¿no? Encantadísimos de todo este tiempo compartido, Lidia. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. Por un placer, venir. verdaderamente. ¿Y qué mensaje le darías a aquel que está ahí dudando? ¿Perdono o no perdono? Yo le daría a esa duda un lugarcito para perdonar porque va a encontrar muchos beneficios. Hay que degustarlo. Pero esto es como, viste, cuando te sirven un plato de comida, lo ves así, decir, tiene el cartel, perdón, no, esto no. Si no lo probás, no vas a poder disfrutar de esos beneficios. Y siempre tomado es la mano, bueno, está quien no puede creer todavía o que está en camino de, pero bueno, cuando uno lo encuentra va a tener el empujón más lindo de la vida y se va a dar cuenta que vale la pena ser misericordioso como lo es el buen Dios. Así que... Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas No, gracias gracias a y ustedes. felices de tenerte esta tarde con nosotros. ¿Y vos?
Y nos despedimos, ya está, ni una palabra más. Bueno. Así que nos vamos felices también nosotras y haciendo la invitación a vivir el perdón. Sí. Nos escuchamos el próximo miércoles en vivo a las 16, pero lo repetimos el jueves a las 18. Sí, ¿en dónde? En www.renovamás.org. Y dale, mandanos tu mensaje al 1540 49 75 17. Estamos y nos vamos con música. Chau, chau.